Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos con gusto. Bienvenidos a este espacio de reflexión antropológica. En este video revisaremos una situación muy específica en el ser humano que consiste en dar fe, en ser testigo, en dar testimonio, en ser consciente, en comprobar que un determinado ente, dada la condición que éste presenta, está ahí. Ya sea la manera de Martin Heidegger de ser arrojado, finalmente tiene una condición que le hace existir, estar en un tiempo y en un espacio determinado. Y así entonces el sujeto es el ser que es consciente, es decir, que entendemos por conciencia el darse cuenta. El ser humano se da cuenta de que existe, se da cuenta de que está en una realidad, se da cuenta de que tiene una condición muy específica, se da cuenta de que existe una serie de elementos en los cuales él está inmerso y en los cuales él tiene una responsabilidad muy consciente. La conciencia funge en el ser humano como una especie de lámpara, una especie de linterna que siempre va enfocándose hacia la parte de enfrente del ser humano para señalar la serie de elementos que están en su derredor y que en un momento dado pueden afectar, ya sea positivo o negativamente, a la condición del ser humano. Entonces esa conciencia va señalando: aquí es una institución educativa, aquí hay un docente, aquí hay estudiantes, aquí es el juzgado, este es el derecho que vas a utilizar o en el que tienes que especializarte para realizar o solucionar un determinado problema jurídico, etcétera, ¿no? Y entonces en ese contexto el ser humano da fe. Pero ese dar fe consiste no solamente en ser consciente de que es del mismo sujeto, de que esa condición existe, sino el dar fe no es solamente yo sé que existe, sino además quiero hacer patente que esa condición existe, que ese elemento existe. Y así entonces, por ejemplo, en relación a poder dar fe de que yo mismo existo, es decir, en mi conciencia de que yo existo, pues entonces puede ser que en este momento yo sea consciente, pero nadie más sea consciente de que yo exista. Ahí el momento por el cual surge el arte, la ciencia, la política, la religión, la educación, el derecho, etcétera. ¿Por qué? Porque es un constante estar dando fe, es un constante ser testigo de la situación del elemento en específico. Si hablamos, por ejemplo, del arte, ¿qué es el arte? Pues no es otra situación más que una manifestación del espíritu humano a través de generar ya sea una pintura, la música, una escultura o algún elemento por lo cual pueda yo darme cuenta de que el espíritu humano está ahí presente. Entonces no es solo darme cuenta que tengo ese espíritu humano, sino además soy testigo de que ese espíritu humano existe porque tengo la obra de arte, porque tengo la fotografía, porque tengo la escultura, porque escucho la música, etcétera. Es decir, lo hacemos palpable, lo hacemos patente, y en ese momento, ya cuando tenemos ahora sí el objeto, la evidencia, señala el principio filosófico: ante los hechos no valen los argumentos. En el momento en el que ya tengo el elemento, el hecho, la materialización del fenómeno, en ese momento decimos ahí está, y de forma innegable. En ese sentido entonces pues damos fe, somos testigos de que el ser existe. Existo yo porque existe este video, porque existe esta condición. ¿Por qué estoy haciendo estas reflexiones? Porque tengo una intencionalidad, porque la finalidad es orientar un poco, apoyar en este aprendizaje antropológico. Por eso sé que existo yo soy testigo, y ustedes en el momento en el que están viendo este video son testigos de que existe esta condición. Respecto a la ciencia, por ejemplo, somos testigos de que existe la naturaleza porque la hemos investigado. Sabemos cómo funciona una planta, sabemos cómo funciona un vegetal, sabemos cómo funciona un organismo de un animal, sabemos cómo funciona el organismo del ser humano, sabemos cómo funciona nuestro cerebro, sabemos las segregaciones químicas que generan nuestro organismo y por el cual se generan pues las emociones. De esa forma entonces somos testigos de que existimos, de que estamos y que tenemos unas características muy específicas, porque hay expresiones, hay gritos, hay manifestaciones, hay documentos, hay investigaciones que dan fe y legalidad de que una condición natural existe.
Respecto a la política, inclusive pues, es muy probable que uno de los motivos por los cuales se exagera en publicidad en nuestro contexto mexicano, que está mucho más allá de que sea acorde a la inversión del hecho, es la cuestión de la publicidad. Y así entonces pues hay una excesiva carga de publicidad sobre las acciones que hace un determinado representante de un pueblo, de un estado, de la nación, en función de las actividades o de los proyectos que tiene para sacar adelante, ya sea a su población, ya sea a su municipio, ya sea a quien tenga que sacar adelante. E inclusive a veces, por señalar por ejemplo una despensa, más allá de ayudar a la población, pues está la toma de la fotografía y hacerla pública, que todos se den cuenta de que ese personaje está realizando muchas acciones en función de sus ciudadanos. Y entonces, más allá de una situación meramente publicitaria, más allá de la verdadera intención de ayudar a una población, está esta situación de dar fe, de, 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 de ser testigos de que en este periodo, en este trienio, en este sexenio estuvo un determinado personaje que hizo estas determinadas acciones y que en los medios de comunicación, en los grandes archivos va a quedar ahí almacenada esa evidencia de que ese sujeto estuvo gobernando en ese periodo y que realizó esas ciertas acciones. De la misma manera, la situación, por ejemplo, de la religión, que es, por ejemplo, la Biblia, pues es un documento en el cual se plasmó una serie de historias, una serie de narraciones, una serie de hechos con los cuales se da fe de que el acompañamiento de Dios desde su interpretación de los judíos y posteriormente de los cristianos, Dios ha estado con ellos, o ha estado presente dentro de la historia universal, por así decirlo. Entonces es un documento en el que de forma más específica, más entendible, se señala el acompañamiento, la presencia de Dios dentro del caminar del pueblo que se señala dentro de la historia de la salvación. Y así entonces somos testigos de la naturaleza, de los objetos, de las plantas, de los animales, pero no solamente porque somos conscientes de su existencia, sino además porque podemos manipularlos y podemos presentar la evidencia innegable de que esa condición, de que ese objeto, de que esa naturaleza, de que esas plantas y esos animales existen sin lugar a dudas. Y así entonces somos testigos desde que amamos, desde que disfrutamos, desde que estamos contentos, desde que logramos un grado de felicidad. Somos testigos desde que trabajamos en un determinado espacio, desde que luchamos por obtener unos objetivos, por lograr unos cometidos, unos principios muy específicos, ya sea en nuestro lugar de trabajo o ya sea desde el proyecto de nuestros hogares. Y así entonces somos luchadores en cuanto que nos esmeramos por buscar aquello que nosotros consideramos como significativo y que vale el sacrificio para poder obtenerlo. Y así entonces somos testigos desde que disfrutamos y entonces nos convertimos en jugadores, en partícipes de este gran juego que se denomina vida. Y así entonces somos testigos de una serie de elementos que nuestra intención es hacerlos patentes para presentar la evidencia sobre la cual nadie puede negar que esa condición existe. Y así entonces concluimos señalando que el ser humano es el ser que es testigo del ser, de sí mismo y del ser y de la condición de los seres que están en su derredor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.